porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandeyara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñandeyara Ñe. Iniciamos un programa más de nuestro curso bíblico donde queremos reflexionar oñondive pa lleva peñandeyara amba epa hice ñandeve amba esa pa ñande yagüero guatana con ñandere kobe amba esa pa ñande ñajenduno ayaheshano peñande puaitewive tomaje peñana putu peñandeyara Ñe hate iñandeve amba epa la yayapovana amba esa pa yaikovana peñanderoga pupe amba esa pa yaikovana con ñandenetame ayepa amba esa ñaño putu bomba vaina oñondive. Orero moñepuru imagina guri la hora de introducción mi sobre el libro del Éxodo con Ángaro continúa yita apeisha ya llamita ba para ñandeyara ñandembo eseba ko iñe erupive. Estábamos sobre todo en el texto, ahora queremos entrar en este día, principalmente entrar un poco, comprender lo que significa el texto en sí en un libro tan importante como es el libro del Éxodo. Pero yehai va ecuaye pamba erepalo yehai hamba epalo ñajina upepe hamba epape iñen subuña de ikatuya ayepa porque ñande cuya echaba cuya leva etamba oíla ñande enseguida ya capta lleva que hay otras cosas por debajo upea ina la ñande ya yesa cuana ya yesa peana porque upea cupepe tena upea hueve upebe oína la mensaje peikara cupe. Justamente eso, nosotros vemos externamente el hueso, la carne, pero dentro, el caracú que es eso que está dentro de ese hueso. Porque upeajina es el mensaje, es el centro, es la fuerza, ¿verdad? Que después ciertamente que cuando entendamos nuestro mensaje, lo que Dios nos quiere transmitir, ciertamente que después lo vamos a llevar con mucha más facilidad a la vida. Pero vean a cuñan de Jay Cuavana, vean a cuñan de Jay Cuavana, ya Shana, Eva cuñan de Yara y señan de. Bueno, vamos a mirar un poco el texto como literatura, porque hay un texto y este texto es religioso, y este texto religioso siempre se tiene que escribir de una manera, tiene su forma, tiene su estructura. Y esa estructura es la que detrás está llevando un mensaje. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? El texto como una obra literaria, ya se llama epa, ¿verdad? La palabra de Dios siempre se presenta en forma de literatura. Siempre, ya lea. La Biblia es una literatura. Y nos pide así que la leamos. Ya lee manteana, ya lee 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 veces. Ya leana siempre y cuando mis almas. Esto tiene profundas consecuencias respecto a la relación entre el texto y la historia que en ella se narra. El texto y la historia. Porque el texto, muchas veces, como en otras oportunidades dijimos nosotros, Igatú, Omomba Eguasueterei, Etamba Ombocacuaiterei, lleva, Etamba ya Hatecuya y Yabusibolento, más Hatecuya y Yapuma, lleva. Pero en realidad el texto cuando se utiliza de esta manera no es que tiene la intención de mentirte o de mentirnos, sino que al contrario, de decirnos una verdad mucho más grande. Y esa verdad tan grande que yo te quiero transmitir, dicatui pesha jaibo la pandera lleva. Entonces utilizo con las famosas hipérboles ñandeyae. Son narraciones casi como, digamos, hiperbólicas, ¿verdad? Magnificadas, exaltadas, agrandadas, ¿verdad? Siempre esto es lo que significa un poco. Aquellos que suponen que lo aquí narrado ocurrió tal como se cuenta, o aquellos que asumen que yendo a la historia que hay detrás de los textos es como mejor se entiende,
pierden la parte más rica de la obra. Esa la ojoron te pe maena rapuqueria lleva peñe era puquerinte. Lo que está escrito, pues ahí rapuquerinte ojo. Pierde mucho, dice, pierde lo esencial. No es encontrando al Moisés histórico como podemos entender mejor el mensaje del Éxodo, sino dejando que sus historias iluminen nuestros desafíos presentes. Las historias, eso que se está narrando, poñemombe uañandejina, pealañande ya yesa cuana haya en baiko coaisese. Mooto para ya pijina ba ella pasha ya pobana yepa y catuan guaisha allá popona vea y pese allá povagina. Después es importante tener en cuenta que el narrador no se siente atado a las coordenadas de la realidad, ni espera que lo leamos teniéndolas en cuenta en cada detalle. Su función es dar testimonio de una experiencia de fe que se suscitó en una historia particular, y su texto busca promover la misma fe en el lector, la misma fe en el lector. Entonces, peja eoikua, peja eoñanduba ekue, upeja eomoina, ojaína, opeoikua caseñan de jamanagua caseñan de, oikua caseñan de catuanguay señan de abei, yayapo, peñandere kobe peñuana, ñamomba ñañemomba ese, ñañemomba no peñan de yarañe ewi, upechamante abeiñan de yayapoponata. Como el autor sagrado también, ¿verdad? Porque el autor sagrado está escribiendo su historia, está escribiendo lo que ha vivido, cómo el Señor le ha tocado, cómo el Señor le está haciendo vivir. Bueno, y entonces así, su función es dar testimonio, ahí está. Viajen a la ñandeja de acá, el testimonio verdadero, y ese testimonio verdadero que proviene del Señor, de esa experiencia de fe que se suscitó en una historia particular. La historia particular quiere decir peñan de oía lleva yeikebe y peña hendú ñañepia ambaite y catujanguaisha yeikuami, entender la palabra de Dios. Si nosotros no llegamos a entender la palabra de Dios, ciertamente que después será mucho más difícil, ¿verdad? Y entonces el texto también busca de esta manera promover la misma fe en el lector. Es en el lector entonces que nosotros vamos a encontrar esta fe, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que el lector, en la medida en que va desgranando, va entendiendo, va buscando lo suyo, también puede entenderlo muy bien en un sentido religioso para su propia vida, ¿verdad? Porque este es el objetivo, ¿verdad? Y su texto busca promover la misma fe en el lector. Ya lee antes, sino que ñandé, que en la medida en que nosotros leemos, en la medida en que nosotros nos esforzamos, ciertamente que todo irá mejor. Y bueno, así entonces estamos viendo esta primera partecita de lo que significa en este comentario como obra literaria principalmente. Anila ya petante upeba lleva como esa obra literaria, sino que le demos un contenido mucho mayor, entender qué es lo que sucede y qué es lo que significa también para el autor sagrado y después significa para nosotros. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! Hoy cocino. Todos piden pasta.
pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Estamos reflexionando sobre Ñande Yarañe, en Ñande Yarañe sobre el libro del Éxodo. Ahora estamos haciendo una introducción muy general, estamos hablando principalmente del texto como literatura, es decir, de este texto que le llamamos el libro del Éxodo, lo que está escrito. Y aquí entonces vamos describiendo algunos elementos importantes que nos tienen que ayudar a nosotros a llegar, ¿verdad?, al mensaje. Eso que nos tiene que llegar a nosotros también en lo más profundo para que podamos entender también, ¿verdad?, lo que el autor sagrado quiere transmitir o quiere transmitirnos. Un segundo elemento, entonces, tenemos que recordar que el libro del Éxodo presenta unidad literaria. Unidad literaria. Y ande ella enojina que el libro del Éxodo está presentando unidad literaria, significa que nosotros mismos entonces comprendemos que todos estas perícopas, ¿verdad? Las perícopas, o sea, las narraciones independientes, en el momento en que el autor sagrado los va poniendo uno detrás de otro, en una forma de una única historia, ahí está, única historia, hay una unidad literaria entonces. Esa es la única historia, la unidad literaria. Y bueno, como parte también del Pentateuco, desarrolla un argumento y lo lleva a cabo con coherencia, con un argumento, con una coherencia. Entonces nos va llevando y nos hace entender hacia dónde caminamos y qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y qué es lo que tenemos que presentar. Ahora, lo que se inicia en las primeras líneas tiene su conclusión en las últimas. Que comienzan las primeras líneas, conclusión en la última. Es una distorsión del lenguaje
considerar la existencia de diversas fuentes. Por ejemplo, las abreviadas que tenemos el yavista, el loísta, sacerdotal, deuteronomista, como una falta de unidad literaria. El análisis de las fuentes da cuenta de la historia de la formación del texto, pero no puede aplicarse a la lectura del texto final, donde la unidad debe buscarse en la coherencia interna y en la continuidad semántica. Y no de hecho, ¿verdad?, de que un único autor haya escrito la totalidad de la obra, no solamente por eso, ¿verdad? Porque también nosotros sabemos que esto sería imposible, un solo autor que escriba todo. En el libro del Éxodo por lo menos no tendremos eso, por lo menos como teoría que aquí nos quiere presentar, ¿verdad? El reconocimiento de las fuentes, Yaikwá, estas 4 tradiciones como lo dice Bellhausen, explica las duplicaciones y las interpolaciones también. ¿Por qué? Porque una tradición cuenta lo mismo, otra cuenta lo mismo, otra cuenta lo mismo, pero al decir que cuenta lo mismo sabemos que cada uno lo encuentra desde su punto de vista y lo va contando también con su lenguaje propio. Entonces, pero no se da cuenta del sentido de ellas en la actual composición. Nuestro comentario no niega la existencia de fuentes, ni que el texto final sea una obra compuesta por diversas manos. Pero nuestra pregunta concierne al porqué de la organización de esas fuentes del modo particular en que hoy las tenemos. Es decir, discernimos las fuentes cuando contribuyen a entender la forma del texto, pero no las asumimos como principio de lectura. Esto es así tanto porque no existe acuerdo sobre la atribución de cada pasaje a una u otra fuente como yo. Y así entonces el criterio, ¿verdad? Esto es lo más importante porque el sentido nos surge de la disección del texto. No es que vamos separando, ¿verdad? No es que vamos haciendo, cortando cada uno de estos elementos, ¿verdad? Sino que el sentido viene de la complementación inteligente, ¿verdad?, de cada una de estas secciones. Y aquí está la riqueza. En la literatura, porque estamos mirando un poco el texto como literatura. Y cuando hablamos de este texto como literatura, diga tuña del año mañante en un complejo como si fuese siempre el mismo autor, como que siempre el mismo autor tiene la misma intención. No, como son perícopas, ¿verdad? Y cada texto lo encontramos en forma independiente, que al final, eso sí, el redactor final o estas escuelas, que al final tiene que poner toda la Biblia así como lo encontramos, posiblemente es la escuela deuteronomista o la escuela sacerdotal, entonces nos hace entender que aquí detrás de estas perícopas existen ciertamente mecanismos que después nosotros entendemos en su unión nos traen el mensaje, un solo mensaje principal. Por eso justamente te está diciendo, más que mirar en una forma, dice, dividida, decía aquí la disección, ¿verdad?, del texto. Hay en todo caso una complementación inteligente que hace el redactor final. El redactor final sí o sí tiene que buscar y tiene que encontrar ese complemento, eso que lo pone, ¿verdad?, al servicio del lector. O sea, ella oye, bueno, imagina, oña mindu upona lleva, oje cao y shahina, ella va a ser presentada, ella lo entiende mí, porque decíamos que no es una narración corrida, no es una narración que comienza, bueno, hoy comienza tal cosa, tema, ese ya como un diario, ¿verdad? Ni de Moisés, ni ninguno de los profetas, o lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Sino que aquí más bien nos está hablando de elementos independientes, pero donde el redactor final procura meterlo todo dentro sin que existan disecciones. La disección lo único que está haciendo es dividir en síntesis
el autor sagrado o el redactor final lo que quiere es unir. Y volvemos entonces con más Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yara Ñe'e. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Volvemos con más Ñande Yara Ñe'e. Estamos entonces conversando, ¿verdad?, sobre el texto como literatura. Como yo decía al comienzo, es un tema un poco más espinoso, algunas veces es un poco más difícil a llevar. Pero a niña ñe animati, allí cuana peña hendúan, aunque sea ña hendú, o venga tu llegue pehendúa, a través de las redes sociales. Ñande coñe mi maitejina upepe ayepas y catuya yo ya repetí. La repetición ayuda, decían los antiguos, ¿verdad? La repetición ayuda. En la medida en que vamos reflexionando, vamos escuchando la palabra de Dios, podemos entender mejor lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Porque la Biblia no podemos entenderlo solamente como un elemento mágico, por ejemplo, como algunos quieren entenderlo así, ¿verdad? Leen una frase y dicen, porque la Biblia, porque aquí está escrito, porque aquí está escrito, y etcétera, etcétera. No, eso es lo que destruye justamente una buena interpretación, ¿verdad?,
de la palabra de Dios. Lo que nosotros procuramos de hacer es, leyendo la palabra de Dios humildemente, vamos mirando, vamos indagando, haciendo un poco de exégesis, procurar entrar en eso que el Señor nos quiere transmitir, ¿verdad? A través de su palabra, a través de lo que está escrito. Entonces, llegamos al texto como literatura en un tercer elemento, en una tercera característica que nos habla de la riqueza, ¿verdad? La riqueza de la obra no permite absolutamente describir una sola estructura, sino que obliga a optar. ¿Se dan cuenta? La riqueza de la obra no permite describir una sola estructura. Es decir, que aquí, como el autor sagrado tiene en manos, tiene muchísimos textos ya escritos, textos independientes, textos hechos por diversos autores, textos realizados y escritos en diferentes tiempos. Ay, ay, ay. Ante esta situación, ¿qué hago? ¿Cómo los ordeno? ¿Cómo los voy poniendo? Esto fue, por eso que la Biblia es una obra maestra, ¿verdad? Porque ame, donde ella va, el autor sagrado, lleva, o lee, o ya, su estructura general que ya habíamos dicho en otras oportunidades, que sería esto de la teología de la retribución, lleva. O pehuiveja o mañajina, o pehuiveja o ya caseñan debe. Va epa, hamba eisha bañande ya leva, hamba eisha va cuñande yara, oñe eñan debe, va eisha bañande yara, bojasañan debe, deja hoy potaba, ya pojanwa, la voluntad firme del Señor. Pero para eso también tenemos que humildemente, ¿verdad?, abrirnos a esa palabra de Dios. Y bueno, ¿qué nos dice aquí en esta oportunidad, ¿verdad? La riqueza de la obra, entonces, no permite describir una sola estructura, sino que obliga a optar. A nuestro criterio, la narración se organiza a partir de los escenarios geográficos donde se desarrollan los hechos. A su vez, la parte segunda, ¿verdad?, está organizada siguiendo el modelo del itinerario. O sea, la primera parte es una presentación, ¿verdad?, toda esa estructura de la Biblia. Pero después la segunda parte nos habla de todo un itinerario, el cual es explicado ahí mismo en su lugar, ese segundo momento. Ahora, la estructura general que aquí utilizamos, vamos a mirar un poco. Israel en Egipto, ¿verdad? Esto lo toma del capítulo 1 hasta el capítulo 12, 36. Hasta ese momento nosotros nos encontramos todavía en Egipto. Después, el segundo o la segunda parte, la segunda división es de Egipto al Sinaí. De Egipto, Yahuatata, Yata, Sinaí Mebe. Es el capítulo 12, 37 hasta el 18, 27. Y la tercera parte de nuestra estructura de este libro tan hermoso del Éxodo la encontramos, la alianza en el Sinaí. Con el capítulo 19 hasta el 40-38. Hasta el 40-38, que tenemos la muerte de Moisés. Entonces, con esto iría terminando, ¿verdad?, todo nuestro pasaje, ¿verdad?, del Éxodo, que nos va encaminando de cierta manera a lo más importante del libro en estas tres divisiones, ¿verdad? De Israel a Egipto, Egipto a Sinaí, la alianza del Sinaí de por sí, ¿verdad? Porque después ya continuaremos con el Deuteronomio, donde Moisés continuará o hará como una síntesis de todo ese caminar, porque el Deuteronomio después nos hablará como grandes discursos que realiza Moisés, recordando de nuevo todo lo que ellos fueron caminando por el desierto principalmente, o mejor dicho, esa compañía de Dios, esa presencia de Dios. Opea con la ñande, ñandusea, allí cuase, amacha papiñan de yaro y meñan de nive, nañandere yai, o guatañan de nive, yesha cañan de opea y pon allí cuami. Opea entonces ñande yahuere, con esto dentro de cada parte vamos avanzando por unidades menores. Ahí está, por unidades menores. Entonces, estas son las tres divisiones generales en su estructura. Entonces, mi vea, allá esa ñaina, dice de tal punto a tal punto.
Vamos buscando en lo posible mostrar las estructuras internas que constituyen la trama literaria y el tejido de sentido. Todos los textos se vinculan entre sí y su sentido no puede considerarse aislado del contexto literario en que están ubicados. Esto se ve reforzado justamente por el hecho de ser un texto compuesto a partir de fuentes previas. Entonces, texto compuesto. Está yareco hina ñande lleva opea la ñande yareco yeu upebe ñande pope opea entonces ñande ya seina porque son textos compuestos. Baisha pa oñemoi oñondive pa hamba epalo ella casea ñande como un solo hilo conductor, ¿verdad? Como una sola historia que nosotros vamos encontrando ahí. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico. Papá, qué rico. Mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Seguimos con más Ñande Yarañe. Estamos con el señor Viedma y estamos también con el doctor Darko y la licenciada Magíster Gaona. Queremos seguir preguntándole, doctor, sobre la parte bélica que usted estaba hablando, de un hermano, decía, que lo fue preparando militarmente, pero seguramente que él entonces conocía mucho de la cuestión militar, por eso que fue instruyendo para poder defenderse, ya que la corona ni nadie le defendía a las misiones. Sí, es un tema muy importante, realmente, porque indica el fondo, el secreto de la compañía en este momento, que no era reducirse a la iglesia y al púlpito, sino que tenían que defender a sus filigreses guaraníes, de los cuales se querían aprovechar los portugueses. Y hoy día medio Sudamérica, más casi, hablarían portugués si no fuera por la batalla de Mbororé.
Ahora, yo he ido al lugar, estudié el lugar y se va a ver en el cuadro, ustedes van a ver cómo realmente pudo desarrollarse, porque los jesuitas dan órdenes de no publicar los secretos de la batalla de Mbororé. Entonces, el historiador, ¿qué hace? Hasta ahora inventaban cualquier cosa, ¿no? Ahora hace falta una historia científica que respalde realmente estos cuadros, estos murales geniales, por un lado desde el punto de vista artístico, pero tenía que tener su base científica. Entonces hubo que estudiar la historia, geografía y sobre todo los manuscritos, las cartas, la correspondencia de los jesuitas que se guarda mucho en el archivo de Buenos Aires. Y los jesuitas no tenían papel, por ejemplo. Pedían a Europa que manden un hermano que fabrique pasta de papel y no llegaba. Y uno ve las cartas que están escritas, primero todo el papel, después los bordecitos, todo escrito en letra pequeñita, para poder comunicarse ellos con la correspondencia. Después hay libros, por ejemplo, el padre Sánchez Labrador escribió un libro sobre el suelo y los aires y las aguas de la tierra del Paraguay. Bueno, ese libro espera en el archivo central de los jesuitas en Roma su publicación. Ya el padre Carbonell ya lo tenía todo preparado y se enfermó, ahí quedó. Pero es algo maravilloso solamente el aspecto, porque ellos trabajaban de día y de noche a la luz de la vela escribían unos libros con una caligrafía perfecta, con las notas abajo, sin tachones. Realmente uno se maravilla la capacidad de estos jesuitas. Y realmente la obra que dejaron fue acorde a eso. Pero los guaraníes no se quedaban atrás. Los guaraníes terminaron escribiendo mejor, escribiendo en latín. Se les dictaba las cartas a Roma en latín y ellos escribían, que era una maravilla. Realmente todo hecho, pero con un compañerismo que sobre todo es lo que destaca el profesor Viedma. Destaca en todas sus obras. Están trabajando en la piedra, en la madera, echando un árbol. Por un lado está el jesuita, por el otro lado está el guaraní al lado, trabajando. El compañerismo que había entre ellos, y hacía acordar a la iglesia de los primeros tiempos, que realmente cómo no había distinciones de jerarquías, sino que cada uno realmente volcaba lo mejor de sí mismo, y ahí nació esto que se llama civilización jesuítica guaraní, que hay que rescatarla. Así como rescatamos las ruinas, buscamos cómo eran los templos, así también culturalmente hay que rescatar y estudiar, porque realmente no en América solo, en el mundo, las misiones jesuíticas guaraníes significan realmente una solución para que este mundo viva en paz y resuelva sus problemas humanamente y no con las bombas atómicas. Y entonces, doctor Darco, el trabajo mancomunado y especialmente de los sacerdotes con los guaraníes es uno de los elementos que hoy podríamos decir es lo que el Papa Francisco nos dice también, salir de las capillas, de las iglesias. La iglesia en salida sería más o menos de ese estilo, ese trabajo de tú a tú con las personas. Sí, evidentemente hoy día encontramos muchos ejemplos para los cristianos de hoy buscando en la antigüedad, sobre todo las misiones jesuíticas, porque realmente la comunión de razas tan diferentes pareciera imposible. Los métodos pedagógicos mejores de ahora eran ya trazados comparándolo con lo que eran los jesuitas. Fíjese que cuando expulsaron, España cometió el tremendo error de expulsar a los jesuitas. ¿Dónde se refugiaron? El rey de Prusia, Federico de Prusia, la reina de religión ortodoxa de Rusia le abrió las puertas. Háganse cargo de nuestras universidades. Eran extraordinarios pedagogos
y científicos. Y los guaraníes fueron la primera sociedad donde ellos aplicaron toda esa apertura mental hacia modos de vida y modos de pensamiento distintos al europeo. Fíjese que hasta Voltaire, que era ateo, decía, el triunfo de la humanidad fueron las misiones jesuíticas. ¿Cómo puede ser eso? Que un ateo se preocupe y le encuentre realmente que una vida ejemplar y una solución a los problemas culturales que tenemos en Europa con las múltiples nacionalidades que no se ponen de acuerdo hasta la última Segunda Guerra mundial. Justamente fueron problemas mundiales, sino problemas europeos de las naciones europeas, entre Francia, Alemania, Inglaterra. Ahí estaban siempre el nudo de la cuestión. Las misiones son las que ofrecen la filosofía para un mundo mejor. Sí. Bueno, don Viedma, en este sentido, en sus pinturas también se reflejan esto de la comunidad como tal y del sacerdote que trabaja y que está codo a codo con el indígena. Padre, usted que es sacerdote, yo tengo información de que tuvieron 1500 sacerdotes jesuitas, españoles, alemanes, italianos, etcétera, eslovenos. ¿Y qué pasó? Para mí me impacta tremendamente que tan pocos sacerdotes que se remangaron lograron instalar una sociedad justa. El Ibu Manabe, la tierra sin mal, existió. Ibu Manabe. Y en dos pilares. Tupambae, Añanembae. Tupambae para todos los necesitados. Añanembae familia peruana. O sea, era una justicia alrededor del Evangelio. Justicia entre las familias, las viudas, los huérfanos, los labradores, los herreros, los escultores, los picapedreros, los navegantes, los astrofísicos, los científicos, todos formaron una sola comunidad. Bueno, eso no es poca cosa. Me gustaría que el profesor abunde un poco más sobre la filosofía que sale del Ñembiso Yobay. Adelante. Sí, es uno de los temas claves, justamente. Yo defendía, siempre admiré la cultura jesuítica guaraní y tenía varios investigadores de arte y todo que la criticaban, que decían era medio de propaganda jesuítico, no tiene valor artístico en sí. Entonces se generaron grandes polémicas. Entre cada exposición que había, los contrarios, los jesuitas escribían lo suyo, yo escribía lo mío. Entonces un día me dice uno de los investigadores, dice, mira, nosotros estamos como el Ñembiso Yobay. Y el Ñembiso Yobay empecé a investigarlo, justamente la profesora Isidora, ya lo conocía en su familia. Era moler en el mismo mortero, pero un mortero más grande, y molían el maíz, uno de un lado daba el golpe y el otro del otro lado. Entonces, de lado contrarios, esa manera de golpear el maíz realmente trajo un cambio enorme, porque nosotros en nuestra cultura hemos sido, en la cultura europea, enseñados con la dialéctica, y sobre todo eso se desarrolló con el marxismo. La dialéctica es la tesis, antítesis y la síntesis, y sigue la lucha constante con el progreso de la humanidad. Pretendido progreso, pero en realidad era la destrucción. Los guaraníes encontraron respuesta en el Ñembiso Yobay. Estaban hasta 3 podían moler en el mismo mortero. Entonces, primero, la producción aumentaba. Segundo, la relación amistosa entre los distintos sectores, los trabajadores. No había el dueño que pagaba, sino que era la amistad
la cultura de la amistad que se cultivaba en las misiones. Y los jesuitas, que tenían buen ojo, sabían darse cuenta que esto estaba más de acuerdo al Evangelio que muchas maneras de vida europea. Entonces dejaron a esos pueblos, los alentaron en su propia cultura ancestral, y ellos, a través del Evangelio, realmente alcanzó un nivel que era admirable. Los viajeros que pasaban por las misiones no podían entender, por ejemplo, no podían entender la devoción de los guaraníes por la Eucaristía. Había que buscar sus antecedentes en la teofagia, porque los guaraníes creían que comiéndose el guerrero, las propiedades del guerrero pasaban al que lo comía. Y ahora el guerrero era Cristo, era Dios que le ofrecía su carne, y comiendo su carne lograban la fuerza. ¿Cuál era lo principal de la fuerza? La vida eterna. Entonces fueron devotos de la Eucaristía. Era una cristiandad que en Europa no se había conocido a ese nivel. No era simplemente que eran catequizados. Montoya decía, nosotros somos los catequizadores catequizados. Son los guaraníes que nos catequizan a nosotros. Muy bien, estamos entonces hablando aquí en una hermosísima, en un hermosísimo diálogo con el doctor Darko, el doctor Manuel y también la Magíster. Ya enseguida tendremos también sobre este servicio, ¿verdad?, de la lengua guaraní dentro de todo lo que significa la traducción y el entender también nuestra cultura guaraní. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa, que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola poco a poco. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Y volvemos ahora con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando siempre sobre el texto como literatura. Estábamos hablando principalmente que la riqueza de la obra no permite describir una sola estructura, ¿verdad? No nos da esa posibilidad de una sola estructura. Porque son tantos textos independientes que después tenemos que llegar, ¿verdad?, a entender qué es lo que el autor sagrado, ese último redactor final, va elaje y sea ñandé, amba ere upecha eumoi con a texto independiente, porque agoñe prende pea moja, entonces hemos endado. Entonces pea la ñandé ya y cuana, o pea hago la exégesis, o pea hago ñandé ya estudiaba nada ya yecha cuana lleva. Hanila ña güero sapucaire intela la Biblia, ya entejina, porque ya le minte pe Biblia pecha minte, te la ña memorizaja ña y mo pecha, así como está textualmente, no. Aquí detrás de cada palabra, de cada frase, hay un sentido muy profundo, ¿verdad?, del redactor final que nos quiere transmitir. Apeara puicueri la ñande yahana la yai cuase, nos lleva el texto como una literatura. Bueno, nosotros miremos un poco justamente lo que dice. Todos los textos se vinculan entre sí, Uno lee al otro, ¿verdad? Y su sentido no puede considerarse aislado del contexto literario. Dicatuya entonces ñande y pea lleva allá bueno, este es un contexto totalmente diferente, pea ñande ñamañajina coape y no tiene nada que ver uno con el otro. No, todo está entonces en relación. Esto se ve reforzado justamente por el hecho de ser un texto compuesto a partir de fuentes previas, lo que significa que la ubicación de una unidad en un lugar particular no es en ocasiones producto de la natural hilación narrativa, sino que supone una intencionalidad que puede ser teológica o literaria. Qué lindo que es esto, entonces, entenderlo, ¿verdad? O puede ser también habitual, que involucra ambas dimensiones a la vez. Bueno, esto es entonces en cuanto a la estructura, que no podemos encerrarnos solamente porque todo tiene que ver con todo, ya es ahí señal de lleva. Entonces, esa bañande ñamojenda, para las ideas hina ñandebe, el autor sagrado. Hopeara picueri la ñande yajajina, hopeana la yareco la ñande exégesis, hopeana ñande ñaicoteme, todo lo que le llamamos los instrumentos, los materiales, los elementos de reflexión, de estudio, son
las ciencias auxiliares ya es enseñante, comenzando con la arqueología, siguiendo con la literatura, siguiendo con todos los elementos, ¿verdad?, exegéticos maravillosos que hoy en día la ciencia bíblica nos ofrece. Bueno, miremos otro elemento. Como resultado de estas consideraciones podemos concluir que nuestra tarea se concentra en discernir el sentido dentro del texto y no fuera de él. Discernir el sentido dentro del texto y no fuera de él. Cuando tú pones 20 más lleva, porque peaje dice entonces que ñandé, diga tú y la JPA, la Biblia lo que te está diciendo, no podemos sacar de su contexto. O sea, yo leí una palabrita, saco esa palabrita, ve palabrita, vea, ve palabrita, vea, o esa frase, como si fuese que ahí está todo. No, vean, diga tú y ñandé yayapo. Nosotros tenemos que entender dentro del contexto, es decir, qué es lo que verdaderamente esa frase está queriendo significar dentro de todo lo que está sucediendo. Porque si uno saca del contexto, entonces puede hacer, como yo les decía anteriormente, decir a la Biblia cualquier cosa. Nosotros tenemos que leer dentro de su historia, dentro de su situación. Va epalaje y sea que upero, ja upepe, pero jaí ya ve, pero jaí va de cue, alleva. Va eja y señande, va eja ñande bo ese hinaguri, upeno. Va eja hombre usebe jabichabe, upeno. Da ahí cuñande ko anga, ñañe prende ese ope, ya va y señande ko anga, ko ave. Pero tomando ese texto literal, no. En todo caso, lo vamos a interpretar, lo vamos a ver, vamos a entender el sentido profundo, ¿verdad?, de ese género literario, lo tomamos, lo entendemos y lo traducimos, es decir, lo ponemos a nuestra realidad del día de hoy, ¿verdad? Y bueno, así entonces, la clave del texto debemos buscarla en sus relaciones internas. Clave del texto en sus relaciones internas. Oye, de otra manera, ¿verdad? La Biblia lee a la Biblia. Dice la Biblia lee a la Biblia. O la Biblia se lee dentro de la Biblia. Y dice que yo justamente tengo que tomar las palabras de la Biblia en su contexto bíblico, tengo la original dentro de la Biblia, entonces allá lleva como esa comparación de dónde viene o cuál es el significado, o vuelvo a retomar, ¿verdad?, desde otras profecías, de otras palabras ya escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que se está escribiendo aquí, de cierta manera, es como decir lo que dijeron los profetas, o lo que dice la ley, o lo que reflexiona el sabio, etcétera, etcétera. Entonces yo lo presento ahora de esta manera. Entonces vuelvo a leer dentro de la misma Biblia. Esa es la clave, ¿verdad?, para entender el texto. De allí que lo narrado hable a nuestra situación desde sí mismo y no desde una hipotética y limitada relación con la historia. O sea esta una historia fáctica o la historia del texto construida tentativamente. Una vez que se han analizado las diversas alternativas, el abordaje final será siempre semántico. Por lo tanto, cuando hablamos de autor, redactor, editor, nos referimos al redactor final en calidad de escritor semiótico y no como una persona histórica o psicológica. El mensaje bíblico no es el producto de una mente sobresaliente, sino la resultante de múltiples capas de sentido combinadas para que se nutran, se contradigan, se sumen y se equilibren hasta que finalmente produzcan un texto de riqueza superior. ¡Qué calidad! Lleva resultante de múltiples capas de sentido combinadas entre sí. Y así entonces, queridos, estamos concluyendo por el día de hoy. Le dejamos la bendición del Señor que les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por